Buenas tardes nuevamente, hermanos. Los salmos están llenos de oraciones, meditaciones. Y cuando lo leemos, debemos de parar y meditar. No solamente leerlo de carrera, sino detenernos y meditar en lo que cada salmista o lo que el salmista nos quiere decir. Salmo 119, versículo 97. ¿Tiene? Salmo 119, versículo 97. Ahí está escrito en la Biblia. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Ahí nos vamos a detener y ahí vamos a estudiar. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, hoy en esta tarde que usted nos ha dado el privilegio de estar juntos, ya le hemos adorado, le hemos glorificado. Esperamos que se haya agradecido cada uno de nosotros y ahora nos ponemos en sus manos para que usted nos enseñe y nos muestre en esta hermosa tarde su palabra. Aquella palabra la cual usted dejó en aquellos hermanos, la cual ahora nosotros la recordamos y meditamos en ella. Padre, bendiga su palabra, bendiga a cada uno de los que estamos aquí y que usted siga obrando y nos dé entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. El tema de hoy es el cristiano que ama la palabra, crece en la palabra. El salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Pero dice: todo el día es ella mi meditación. Él amaba la ley de Dios. Bueno, nosotros como cristianos, si amamos la palabra, vamos a crecer en la palabra. Todos entendemos que un niño necesita alimento para crecer. Si un niño deja de comer, se debilita. Pero si recibe alimento, crece y desarrolla sus fuerzas. Bueno, un cristiano también tiene que alimentarse espiritualmente. Dios nos dio el alma, nos dio de su espíritu, para que también se alimente espiritualmente. Hay cristianos que quieren tener una fe fuerte, vencer las pruebas, vencer las tentaciones y tomar buenas decisiones. Pero para llegar a eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues vamos a estar débiles en la fe. Usted y yo debemos de crecer espiritualmente. Pero si no estudiamos la Biblia, es imposible crecer. Aunque la Biblia nos llama a crecer, a llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, llegar a la madurez. Pero ¿qué tengo que hacer yo para poder crecer? En primer lugar, para poder crecer, necesito desear. Amén. Quiero servir en la iglesia, necesito desear alguna actividad. Y después que logro llevar a cabo esa actividad, seguir deseando. Ahora voy a desear hacer otra actividad dentro de la iglesia. Ya dominé una, ahora voy a dominar otra.
Y así es como el cristiano va a ir creciendo. En lo espiritual, si no sabes orar, bueno, empieza a leer los salmos. Son oraciones para que cuando tú empieces a orar, se te vengan a la memoria lo que ya leíste y puedas tener una oración como el salmista. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2:2. Está hasta el final. Primera de Pedro 2:2. Bueno, versículo 1 y 2. Si alguien lo quiere leer. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual materna, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Desear. Como niños recién nacidos, desear. Por aquí hay que tiene a un niño chiquito. Cuando estaba recién nacido, usted sabía, bueno, ella sabía cuando el niño tenía hambre. El niño lloraba, deseaba. Y cuando el niño deseaba tener hambre, que se agarraba a chillar. ¿Por qué? Porque él quería algo. No puede hablar, pero con los gestos que hace, nosotros sabemos que él tiene hambre. Bueno, aquí Pedro nos está diciendo y nos está dando el ejemplo de un niño. El niño cuando tiene hambre, desea que sea alimentado. Bueno, nosotros como cristianos también debemos de tener ese deseo como un niño, pero para crecer espiritualmente. Por eso dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso el salmista nos dice cómo debe de ser nuestra actitud. Para yo poder desear, para yo poder crecer, ¿qué necesito hacer? Amar la palabra. Cuando yo leo, necesito involucrarme en la palabra. Por eso el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué? Porque la palabra era su delicia. Cuando usted lea, no lea por leer. Céntrese, medite y agárrele sabor. Porque hay unos versículos, bueno, no sé si fue a Jeremías o Isaías, que la palabra era como la miel. O sea, que la debemos de saborear como la miel. Así como cuando usted come algo sabroso, delicioso, bueno, así coma la palabra. El salmista la amaba. Oh, cuánto amo yo tu ley. La primera palabra que debemos observar es yo amo. El salmista tenía una relación de amor con la palabra de Dios. Mire, cuando yo amo la palabra, cuando yo de verdad deseo estudiar la palabra, no lo voy a hacer por obligación. No lo voy a hacer porque el predicador me dice lean, estudien. No. Lo voy a hacer porque realmente la amo, porque realmente la deseo. El salmista no la veía como una obligación, porque la primera cosa que él hacía
es que amaba la palabra, la deseaba con intensidad. Por eso dice, todo el día era mi delicia. Él no decía, tengo que leerla. No, su actitud era de amor. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué él amaba la palabra? Esa es una pregunta. Porque el salmista sabía que la palabra venía de Dios y que la palabra de Dios era un bien para su vida, para su caminar. Por eso el Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista sabía que la palabra venía de Dios y que Dios no es hombre para que mienta. Él siempre va a cumplir lo que dice en su palabra. Dice el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Y qué nos manda Dios hacer al día de hoy? Pedro ya nos está diciendo, desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. ¿Es mandamiento? Es mandamiento para la iglesia. No debemos de quedarnos como niños, que todo el día se nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Como los hermanos que están creciendo en la cena del Señor, yo ya no les digo, hermano, ¿me ayudan? No, ellos mismos ya saben lo que tienen que hacer. Están creciendo y sigan creciendo para cuando ya no estemos, ustedes se encarguen de seguir creciendo. La palabra le enseñaba al salmista a distinguir entre la verdad y el error. Por eso él sigue diciendo en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso él amaba la palabra. Porque la palabra son mandamientos de Dios y le ayudan en su caminar. ¿Sí vas entendiendo? Por eso el tema era, el cristiano que ama la palabra crece en la palabra. Pero si no tenemos amor por la palabra, no vamos a crecer. El salmista nos está enseñando que debemos preguntarnos si realmente amo la palabra de Dios. No simplemente tengo una Biblia, sino que debo de leerla, debo de estudiarla, debo de meditarla. Y ya cuando haya hecho esas tres cosas, ahora debe de practicarla, debe de obedecer. No solamente la traigamos a la iglesia y ya la pongamos ahí en el carro y hasta que volvemos a la iglesia la volvemos a agarrar. Para eso no es la Biblia. Y de esa manera no vamos a crecer. La Biblia se lee, se estudia, se medita y al final se obedece. Porque tener una Biblia en casa no significa que la palabra esté en nuestro corazón. ¿Dónde está la palabra? Ahí donde dejó la Biblia, ahí está la palabra. Pero Dios dijo que ahora iba a poner sus leyes ¿en dónde? En nuestros corazones. En nuestra mente, en nuestro corazón. Pero nomás que nosotros somos necios. La ponemos en la mesita del centro. La ponemos en la mesa. ¿Cuántos llegan y ponen su Biblia en la mesa? Y ahí la dejan hasta que llega el otro día de servicio. Pero Dios dijo que no, ahí no la quiero que la pongan, dice, como hacían los judíos, que les dijo, cuando les enseñaban cómo debían, bueno, no me acuerdo.
iban a poner Sí, sus escríbelas lentes, en tu corazón, en las puertas. y en la frente. Y en los postes de su casa. Y los judíos traían aquí marcado unas letras, Sí. pero eso no era lo que Dios decía. Dios decía que la Biblia no es para estar guardada en la casa, en el carro, aquí, porque a veces aquí la dejamos. No, la Biblia debe estar aquí, en nuestra mente. Pero si la Biblia no está en nuestra mente, es difícil crecer. ¿Me permite? Sí, ese es tuyo. Ahorita que mencionó que donde decía la palabra de Dios. Bueno, dice que la guardáramos Lo siempre pusiéramos en nuestra mente, en nuestros corazones, pero no para que estuvieran ahí nomás, no, para que se lo enseñáramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta la quinta generación, ¿verdad? Era para eso, para que los pusiéramos por obra, eso es lo que quiere decir, que lo pongamos por obra. ¿Cuántos queremos crecer? Si usted tiene el deseo de crecer en la palabra, conocer realmente quién es Dios, conocer realmente quién es Cristo, debemos de empezar a amar su palabra, desearla como niño recién nacido, así como él desea la leche. Pero es un esfuerzo, pero ese esfuerzo que usted haga va a traer crecimiento. El salmista decía, todo el día es ella mi meditación. No está diciendo que todo el día se la pasaba recitando versos, todo el día se la pasaba orando, todo el día, no. Que su palabra le ayudaba a guiarlo en el transcurso del día. Siempre se nos dice, cuando nos levantemos, hagamos una oración y demos gracias a Dios. Vamos a salir al trabajo, siempre se nos dice, medita en la palabra. Bueno, Señor, ayúdame a llegar al trabajo y a mi destino y ayúdame a regresar con bien. ¿Estás meditando de día en la palabra? Cuando llegas a la casa o cuando vas a comer, estás meditando en la palabra, en lo que Dios dice. La palabra estaba presente durante todo su día, dice el salmista. No significa que pasara cada minuto leyendo, significa que la palabra influía continuamente en sus pensamientos y en sus decisiones. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, cuando comenzamos el día, la palabra debe de dirigirnos. Cuando enfrentamos una tentación, la palabra debe de recordarnos cómo debemos luchar. Cuando tenemos un problema, la palabra debe de ayudarnos a confiar en Dios. Cuando alguien nos ofende, la palabra nos enseña cómo responder. Cuando tenemos que tomar una decisión, la palabra nos enseña a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Eso es lo que el salmista está dando a entender. Por eso Pablo les dice a los Colosenses, capítulo 3. Miren lo que el apóstol Pablo les dice a los Colosenses, pero también nos lo dice a nosotros. Filipenses, Colosenses 3. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Quiere decir que la palabra de Cristo debe de morar en mí constantemente. Cuando la palabra
nomás vista ocasionalmente es cuando nomás leemos por ahorita este versículo, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y ya. La guardamos, ¿y qué pasó? Ahora hay que meditarla. No guarde la Biblia cuando lee un versículo. Empiece a meditar qué es lo que la palabra me está diciendo a mí. La palabra de Cristo, ¿qué le da a entender a usted? Cristo nos dejó muchos ejemplos. La palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Pues que sigamos sus ejemplos. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, bueno, es cuando nosotros vamos a practicar la palabra. Cuando nosotros empezamos a practicar la palabra, se nos va a venir a meditar en nuestra mente lo que hemos aprendido. Por ejemplo, aquí da un ejemplo, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿qué es lo que entra más en nuestra mente? Si la palabra entra más en nuestra mente, va a haber abundancia. Y nos va a enseñar y nos va a exhortar la palabra. Pero si no escuchamos o metemos la palabra en nuestra mente, no va a haber crecimiento ni abundancia. Pero cuando nosotros meditamos en la palabra, la guardamos en nuestra mente, hasta después andamos hasta cantando cánticos espirituales todo el día. Pero si la palabra no está en nuestra mente, ¿andamos cantando himnos espirituales? No. Andamos recordando las rancheras, las norteñas. Todo lo que hay en nuestra mente es lo que empieza a salir. Por eso, cuando la palabra abunda en nosotros, no va a haber espacio para las cosas del mundo, las cosas que nos distraen. Por eso a veces no crecemos. Sí. Ahí mismo, como el versículo que usted nos enseñó hace rato, el 119 y 97, Sí. dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella a mí meditación. Sí. Meditar, pensar en las cosas de Dios. Y luego dice más para abajo el 103, ahí mismo, cuán dulces son cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa es. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios todo el día, es para nosotros como una miel dulce a nuestro paladar. Y de los mandamientos de Dios adquirimos inteligencia, adquirimos más conocimiento. El Salmo 19 dice el salmista, Salmo 19:10, pero del 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego más abajo dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más
nosotros es algo suave, algo sabroso, que nos lleva a buscar más versículos de la Biblia, porque nos acordamos, la misma meditación nos va llevando a otros versículos. Por ejemplo, el centro del título es crecer espiritualmente. Meditar en la palabra es salir de aquí y ir meditando. Bueno, para yo crecer espiritualmente tengo que amar la palabra. Bueno, y así, cuando usted salga de aquí, tiene que ir meditando todo el día lo que hoy recibió. ¿A quién le gusta masticar chicle? Pero aunque ya no tenga sabor, ahí lo trae uno masticando, ¿verdad? Bueno, así haga con la palabra. Si hoy recibió un versículo, mastíquelo. Y mastíquelo. Y mastique hasta que ya se le pierda el sabor. O hasta que ya se lo grabe en su mente. Medite en ese versículo que usted se está aprendiendo. Como hoy. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Amar la palabra. Y cuando usted ama la palabra, usted mismo hágase preguntas. ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué debo obedecer? ¿Cómo puedo practicar esto hoy? Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Pero sigamos leyendo el contexto. Sino que de día y de noche meditarás en él. Primer punto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le dice Dios a Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino. No solo vas a tener, o no solo vas a prosperar, sino termina que todo te va a salir bien. Por eso el salmista amaba la palabra, porque él sabía que Dios estaba con él y que Dios te ayudaba en cualquier momento de necesidad, de angustia, de desesperación. Él sabía que Dios le iba a dar una respuesta. Pero si no amamos la palabra, a veces todo nos sale mal. A veces no prosperamos. Porque no lo estamos haciendo conforme Dios nos está indicando. Como ahorita Josué 1:8, guárdelo en su corazón, guárdelo en su mente. Si quiere que todo le vaya bien y si quiere usted prosperar, bueno, dice que de día y de noche tiene que meditar en la palabra. Por eso el salmista decía, todo el día. Daniel, ¿cuántas veces oraba? 3 veces al día. ¿Y serían las oraciones de 5 minutos? No. Dice que las rodillas ya las estarían bien molidas de tanto estar hincado. ¿Y nosotros cómo tenemos nuestras rodillas? Cuando nosotros amamos la palabra nos va a hacer crecer. El cristiano que ama la palabra crece en la palabra. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra es el alimento que nos ayuda a crecer. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:2 dice que debemos primero desearla como niños recién nacidos
para que por ella crezcamos. Pero ¿en qué voy a crecer? Bueno, vas a empezar a adquirir conocimiento, vas a empezar y vas a saber quién es Dios. Vas a crecer en fe, vas a crecer en obediencia, en santidad, en sabiduría, en paciencia, en amor, en servicio, en fidelidad, y vas a ir creciendo poco a poco. Cuando tú amas la palabra, vamos a empezar a corregirnos. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Es lo que Dios quiere. La palabra no solamente nos consuela, también nos confronta. Hay veces que estamos nosotros haciendo algo indebido y la misma palabra redarguye en nosotros y nos dice, yo estaba equivocado. Como el estudio de la mañana de la samaritana. Dios confrontó a la samaritana y después le dijo, bueno, tú estabas viviendo en pecado. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, aceptamos la corrección de Dios. No la despreciamos. ¿Cómo la aceptamos? Bueno, este versículo es para mí. Uno dice, bueno, es para mí, es para que me corrija. El cristiano inmaduro dice, este versículo no es para mí, este versículo es para el hermano, porque yo lo he visto que está haciendo este y el otro. Pero el cristiano maduro dice, si Dios me está mostrando que estoy equivocado, bueno, debo de cambiar. Y esa es la conducta de un cristiano maduro, que acepta que Dios lo cambie. La palabra nos protege del pecado. Salmo 119:11 dice, mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos guarda del pecado. Porque cuando llega la tentación, la prueba, la palabra nos hace recordar que eso no está bien. Nos pone un stop. Jesús es siempre nuestro ejemplo. Cuando Él fue tentado, Él respondió con la palabra a la tentación. Allá en Mateo 4, del 1 en adelante. Pero también nos recuerda Jesús en el versículo 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Pues la Biblia, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios, usó a varios hombres para que nosotros la pudiéramos leer al día de hoy. Por eso debemos de poner atención a la palabra, porque la palabra nos lleva a la madurez espiritual. ¿Cómo es eso? Pues es que la misma palabra nos exhorta a no ser niños, sino a ir creciendo. Miren lo que el escritor de Hebreos les dijo a los hermanos allá en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Lo que el escritor de Hebreos le dijo a los hermanos, a los que no estaban creciendo en la fe, sino que su fe se estaba debilitando por las consecuencias o por las circunstancias. Hebreos 5, versículo 12. Del 11. Del 11 al 14. Si alguien lo quiere leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad
hay necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ya Pedro nos dijo que debemos de desear la leche no adulterada para poder crecer. O sea, quiere decir el alimento sólido. Pero un recién convertido, pues sí, siempre va a necesitar la leche suave, para que cuando llegue el momento deje esa leche y empiece a comer el alimento sólido. Pero a veces lo hacemos todo al revés. Nosotros como cristianos debemos ir creciendo poco a poco. Debemos de correr la carrera con paciencia. Y más el predicador. Si usted le dice al niño, mi hijo, a ver, ora, no vas a ver. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero si ya tiene, si el niñito tuviera ya 1 año o 2 años, ya puede hablar, ¿verdad? Ya se le puede enseñar a orar, aunque diga palabras mochitas, pero va a empezar a orar, ¿verdad? Y nosotros los grandes tenemos que enseñarle. Pero si nosotros no hemos aprendido a orar, ¿cómo le vamos a enseñar al niño? Si nosotros no hemos crecido en la palabra, ¿cómo le vamos a enseñar a crecer al niño? Dios ha dado responsabilidad a los padres a que enseñen a los hijos. Pero si el papá no se enfoca en crecer, ¿qué es lo que le va a enseñar al hijo? En este versículo de Hebreos estaba la apostasía, o sea que muchos estaban apartando de su fe. Pero el apóstol Pablo les dice, debiendo ya ser maestros, o sea, tanto tiempo que estuvieron enseñándoles y enseñándoles, pero nunca aprendieron. Los primeros dicen, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si no sé orar, necesito empezar a buscar a Dios y que Dios me enseñe a orar. Orar. Si tampoco no sé orar, bueno, júntate con un hermano para que te enseñe a orar. Eso es buscar el crecimiento espiritual. Es que me da vergüenza. No, el cristiano dice no debe de avergonzarse, sino debe de esforzarse. Para eso son las clases. Si usted tiene una duda, pregunte a su maestro y su maestro le va a enseñar. Si no sé cómo enseñarle a mis hijos, pregunte a su maestro o una persona más que está más arriba de nosotros para que me enseñe cómo puedo yo enseñar a mis hijos. Pero no debo de quedarme ahí como un niño, si no, nunca voy a crecer. Hay personas que pueden llevar años escuchando la palabra de Dios y todavía no enseñan a sus hijos a orar. Todavía son personas inmaduras. La pregunta que yo les voy a hacer es, después de todos estos años, examínese cuánto ha crecido. No solamente en la oración, sino en el amor,
en la paciencia, en ser más santo, en ser más obediente, en ser más amoroso, en ser más firme, en ser más sabio, porque debemos de crecer en todas las áreas. A lo mejor no las vamos a practicar dentro de la iglesia, pero debemos de estar activos. El cristiano maduro no solamente escucha, sino hace lo que dice Santiago en el capítulo 1, 22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El cristiano maduro y el cristiano que quiere crecer va a poner en práctica la palabra. No solamente la va a oír, no solamente va a ser un sermón más. ¡Qué hermoso sermón! El domingo pasado enseñé acerca de los hijos, de los padres a los hijos, y ya lo estamos poniendo en práctica o nomás fue un sermón. Debemos de ponerlo en práctica, porque así no vamos a crecer. Si no obedecemos, no estaremos creciendo como Dios quiere. Jesús nos da un ejemplo. Mateo 7:24. Dice Jesús: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa. Empezó por su casa. Empezó él, la esposa, los hijos. ¿Para qué? Para que su casa no sea movida. Para que todos estén en unión. Acuérdense que la unión hace la fuerza. Pero si nomás el papá y la mamá edificaron, se va a tambalear la casa. Después los hijos se hacen rebeldes. Después los hijos, en vez de enseñarle a que se casen con una muchacha cristiana, se casan con una que no es cristiana, y de ahí empiezan los problemas. Amén. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero el que no las hace, le compararé a un hombre insensato. El salmista hoy nos está enseñando 4 cosas. La primera es: ama la palabra. Piensa en la palabra. Medita en la palabra. Viva de acuerdo con la palabra. Ya para terminar, el cristiano que ama la palabra, crece en la palabra. El cristiano que crece en la palabra, conoce más de Cristo, obedece más a Cristo, se parece más a Cristo y permanece más firme en Cristo. Hay un canto que dice: fía de Cristo. Nosotros tenemos que volver a la Biblia, amar la palabra, estudiar más la Biblia, meditar más en la Biblia y obedecerla más. La palabra que entra en la mente debe de bajar al corazón y finalmente verse en nuestra manera de vivir. Por eso el consejo de hoy es meditar en este versículo todo el día. Pero no solamente meditar, sino que empezar a practicar lo que es amar la palabra de Dios. Cuando usted empieza a deleitarse en la palabra de Dios, vienen cambios. Pero si nunca meditamos en la palabra de Dios, pues vamos a estar ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Entendimos bien o vuelvo a decirlo desde el principio para no se cree? Vamos a confiar en Dios. Dios es el que quiere que usted y yo crezcamos. No soy yo. El Señor quiere que todos crezcamos en la palabra. ¿Para qué? Para que nos defendamos del error. La iglesia de Cristo vive
y practica la sana doctrina. Entonces, allá afuera hay muchas doctrinas las cuales nos pueden llevar al error. Por eso Dios quiere que nos empapemos de su palabra. En el Antiguo Testamento dice que su pueblo padeció porque no tenían conocimiento, pero ahora Dios nos ha dejado el conocimiento para que no seamos engañados y para que no seamos destruidos. Así que Fue destruido porque le faltó conocimiento. y Oseas dice, Sí. si lee el libro de Oseas, y Dios le dio una oportunidad, pero no quisieron escuchar la palabra. Entonces, para que no seamos destruidos, hay que dejar que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios le bendiga.